espero que estés teniendo un muy bonito día. Y pues como puedes ver, el día de hoy te traigo esta diadema de girasoles hecha a crochet. La verdad está muy fácil y casi no necesité materiales. Y pues dicho esto, vamos a comenzar. Para esta diadema yo utilicé estos 3 estambres. Son puro acrílico, pero en realidad puedes hacerlo con el que tú quieras. Yo voy a estar utilizando este ganchillo, pero si tú tienes el número 2 te recomiendo que lo utilices. Voy a iniciar con mi estambre café. Voy a estar realizando un nudo corredizo o deslizado. Si te fijas, no cerré por completo el hoyito que se hace en este. Voy a estar tomando una hilada y voy a seguir formando este círculo. Lo siguiente que voy a hacer es subir con 3 cadenas. Y ahora voy a estar entrando por este círculo y voy a estar realizando puntos altos. Estas 3 cadenas que hicimos ya nos van a contar como el primer punto. Entonces vamos a empezar tomando hilada entrando, hilada salimos, tomamos hilada, pasamos por 2, hilada, pasamos por 2. Y vamos a repetir. Entonces aquí ya tenemos 1, 2 puntos altos y 3 con los 3 cadenas que hicimos hace un momento. Así vamos a continuar hasta que tengamos 12 puntos altos. Aquí yo ya estoy por realizar el último punto. Y una vez terminado voy a estar uniendo en este punto de aquí. Voy a tomar hilada y voy a salir y voy a realizar un punto deslizado. Ok, voy a jalar esta tirita que nos quedó atrás para cerrar completamente el círculo. Y así es como nos está quedando. Ahora para cerrar voy a hacer una cadena extra y voy a estar cortando esta tirita de estambre que nos está quedando aquí. Aquí ya la corté, simplemente voy a jalar y se va a hacer como un nudito. Y para esconder esta tirita que nos quedó aquí voy a hacerlo con nuestra aguja para estambre. Pero yo me voy a esperar a esconderla hasta el final. Ahora para los pétalos vamos a utilizar nuestro estambre amarillo. Vamos a estar entrando por el primer punto a un lado del nudito que hicimos. Vamos a estar pasando de la siguiente manera nuestro estambre, formando así como una cadenita. Esta tirita de atrás la vamos a estar escondiendo con la misma café que nos quedó aquí arriba. Ahora voy a estar subiendo con 3 cadenas. Estas cadenas nos van a contar ya como el primer punto. Lo siguiente que voy a hacer es un punto alto entrando por donde hicimos las 3 cadenas. Tomo hilada, paso por 2, tomo hilada y paso por 2. Aquí prácticamente tenemos 2 puntos, tomando en cuenta que las cadenas contaban como el primero y el punto alto que hicimos. Vamos a subir con 2 cadenas y para cerrar este pétalo vamos a entrar por donde mismo y vamos a estar haciendo un punto deslizado. Ya tenemos el primer pétalo, vamos a repetir esto. En el siguiente punto vamos a hacer 2 puntos altos. Este es el primero. Tenemos 3 cadenitas en el crochet. Vamos a tomar hilada, pasar por 2, hilada y pasamos por 2. Es el primer punto, haremos otro. Hilada, pasamos por 2, hilada, pasamos por 2. Ok, ahora corresponde subir con 2 cadenas. Y cerramos con un punto deslizado.
Repetimos una vez más en el siguiente punto. Primer punto alto, segundo punto alto, subimos con 2 cadenas y cerramos con punto deslizado. Y así es como nos van quedando nuestros pétalos. Debemos tener 12 al final. Recuerda, en cada punto son 2 puntos altos, subes con 2 cadenas y cierras con punto deslizado. Aquí a mí ya nada más me falta el y así nos vamos a ir hasta que tengamos el ancho que nosotros deseamos para nuestra diadema. Aquí yo ya estoy por terminar, me falta el último punto bajo para darle el ancho.
Y simplemente aquí me voy a ir repitiendo esto hasta que lleguemos al último punto. Aquí voy a buscar esconder muy bien el nudito de mi elástico. Por eso te recomiendo que si tú tienes una liga, la uses mejor en vez del elástico. Aquí ya estoy por terminar y voy a estar realizando una cadena extra y cortar este extremo del estambre. Como puedes ver, se ve un poquito el nudito, pero igual no pasa nada, ya que esta parte de la diadema va a ir en la parte de abajo de nuestro cabello. Voy a estar jalando para que se forme una especie de nudito, y este estambre lo voy a estar escondiendo con mi aguja para estambre. Y así es como nos queda la diadema. Ahora lo siguiente que voy a hacer es unir los girasoles a la diadema. Aquí es a tu gusto, puedes jugar con los girasoles de la manera que tú quieras y ponerlos donde más te gusten. Lo que voy a estar haciendo yo es marcar la mitad de mi diadema. Y aquí voy a poner algún seguro, o en este caso voy a poner simplemente mi aguja para estambre. Esto simplemente para marcar dónde es la mitad. Ahora voy a poner una en el centro y acomodar dos de cada lado. Una vez que ya esté segura de cómo me gusta que queden, voy a estar asegurándolos con alfileres. Esto para que no se estén moviendo y los pueda coser de manera más sencilla. Incluso si mi estambre fuera mucho más delgadito, hubiera hecho muchos girasoles pequeños y los hubiera acomodado por esta parte de la diadema. Pero yo tenía este estambre y quería utilizarlo, entonces pues ya no se pudo. Pero la verdad también me gustó mucho cómo quedó el resultado. Y ya para terminar, nuestro último paso va a ser coser los girasoles a la diadema. Tú puedes hacerlo por la parte del centro si quieres, pero yo decidí mejor hacerlo por la parte de los pétalos. Busqué mi hilo al color de los pétalos y voy a estar haciendo un punto aquí, otro aquí, otro aquí. Y pues así me voy a ir con cada uno de los girasoles, haciéndoles puntos en diferentes partes de los pétalos. Y listo, así es como nos queda nuestra diadema de girasoles. Espero que este video haya sido de tu ayuda. Cualquier duda puedes dejarla en los comentarios. Gracias.